Quiero comenzar felicitando a la organización del Congreso por posibilitar nuestro intercambio de planteamientos sobre investigaciones tan diversas y antes que ninguna otra cosa, y desde luego no es una mera formalidad protocolaria, pues comenzar agradeciendo a la organización su disposición a coger una ponencia como esta, centrada en la incidencia de la digitalización en la comunicación política, su impacto en la cultura política y su adaptación al empaquetado de los mensajes a través de las plataformas digitales. Bueno, los esfuerzos taxonómicos de la politología por definir las dinámicas de la comunicación política en sociedades hiperconectadas como la nuestra han dado lugar al desarrollo de algunos conceptos novedosos vinculados a las propuestas académicas tanto del mundo de la comunicación como de la ciencia política, pero aún mucho menos trasladados a la práctica política y al ordenamiento jurídico que la regula. Entre estas innovaciones conceptuales y terminológicas destacan particularmente las de turbopolítica y de turboopinión, ambas muy recientes. ¿Qué aconseja abordar esta cuestión en un congreso como este, en un momento en el que precisamente los debates sobre el efecto del repliegue de la ciudadanía crítica para una democracia más participativa se relaciona tanto con la polarización política que tiene que ver con la digitalización? Pues yo creo que hay dos ejes fundamentales en esta comunicación. El primero de ellos es explicar el paso de ese concepto de turbopolítica al de turboopinión. Estamos en un contexto político que empuja a la segmentación, a la polarización, también muchas veces a la desafección, simultáneamente en un contexto de lo que ha venido a identificarse como el síndrome de la fatiga democrática. Y una comunicación digitalizada que en realidad volatiliza la información sin un remaso suficiente para la reflexión. Y en segundo lugar, el empaquetado de los mensajes políticos a través de los gabinetes de prensa de los distintos partidos políticos, con una estandarización de la comunicación que refuerza la polarización y que se encauza a través de una plataformización que tiene dos dinámicas o dos proyecciones, ¿no? A través de las redes sociales, en la relación en esa comunicación con los simpatizantes del propio partido o del líder político de turno, y a través de las plataformas de mensajería con los cargos públicos o los grupos de opinión internos. Por tanto, la comunicación persigue caracterizar las notas esenciales de esta actual dinámica basada en la volatilidad de los mensajes en medio de una sustitución inmediata de las noticias, ¿no? Desdibujando incluso unos límites claramente perceptibles entre información y opinión que se dan muchas veces simultáneamente en la opinión política y en la influencia en la comunicación plataformizada de la denominada polarización afectiva, que no solo afecta a los partidos políticos, a sus líderes, a la actividad parlamentaria, a la vida de las instituciones, sino que también afecta a los ciudadanos en lo que los medios de comunicación amplifican del mensaje político. Y este concepto de polarización afectiva es un concepto politológico imposible, por tanto, de desligar de algunos efectos comunicativos y periodísticos, ¿no? Al servicio de una mayor participación se intentaron definir instrumentos de un acceso más sencillo y universal en el ciberespacio hace unos años, la famosa democracia digital, que apenas hace una década parecía llamada a ser un remedio accesible para los males de la desafección de aquellos que no querían participar, y que sin embargo demostró ya desde el primer momento carencias normativas y dificultades prácticas muy notables. Por tanto, han tenido que abrirse paso otras demandas de ciberdemocracia cualificada, entre las que la participación digital y la formación de opinión pues están residenciándose permanentemente en el intercambio de opiniones. No necesariamente conlleva esto una mayor capacidad deliberativa, y eso es lo que desde el punto de vista de la politología pues preocupa más, digamos, capacidad deliberativa entendida como intercambio alternativo de reflexiones contrastadas, ¿no? Mucho cambio, yo diría que arrojarse mensajes de unos a otros, pero poca reflexión contrastada. Y eso puede dar lugar a la adopción de decisiones muy ejecutivas, sí, pero al final son más bien sucesiones de monólogos unidireccionales desde los partidos políticos a la sociedad. Y para lograr ese objetivo, ese fin, las plataformas han venido desarrollando en el, digamos, último lustro un papel fundamental. Por una parte, como canal organizado, tecnológicamente muy avanzado, técnicamente disponible de forma
común, muy reconocible para los emisores y para los receptores de los mensajes y además muy uniforme, muy intuitivo también en su manejo. Y por otro, como mecanismos de procedimiento compartido de control social sobre los mensajes partidistas, que seguramente es lo que le interesa más a los políticos profesionales. Y por tanto se trata de constatar la existencia de un estadio evolutivo en este momento en la comunicación política que ha superado la difusión de múltiples mensajes a un tiempo sin control por los órganos de los partidos políticos, por sus gabinetes de prensa, de comunicación, y que sin embargo era insuficiente para ellos, ¿no? No se puede considerar, por tanto, propiamente plataformización a los efectos de esta comunicación la inclusión de temas de manera muy individualizada por los cargos públicos o por los cargos orgánicos de los partidos, sino la priorización de determinados temas en la agenda, en los mecanismos online de comunicación y en las redes sociales, hecha consciente y organizadamente por los propios partidos políticos. Por otro lado, considerar hasta qué punto ese fenómeno incide y retroalimenta una visión peculiar de la actividad política y del ejercicio práctico del gobierno que pueda subsumirse en ese concepto de turbopolítica que está jalonado por las notas de volatilidad, de atomización de los mensajes, de disminución de la participación, de una cierta desafección y por encima de todo ello de esa polarización que consiste en que se está atento a lo que dicen los propios, se desdeña sin oír el mensaje de los contrarios. Hay muchos más componentes psicológicos, emocionales que reflexivos, y en el que la noticia de un momento tapa la del minuto anterior y lo urgente ha ido restando espacio a lo importante en el debate político. Por tanto, ese primer objetivo es caracterizar esa dinámica reciente. El fenómeno de la plataformización es de índole social, generalizada, reciente, además ha sido incremental y es ciertamente global. Y ha pasado desde el poder de las redes en la política hasta el poder de la política en las redes, ¿no? Y consiste en la aportación de una evidencia empírica, es lo que estamos investigando prácticamente, la parte cuantitativa de nuestra investigación, sobre el procedimiento de homogeneización, de empaquetado de la comunicación partidista mediante mensajes iguales, reiterados, homogeneizados, dirigidos por los gabinetes de prensa de los partidos en el interior de cada organización partidista. Y un segundo objetivo, digamos, subsidiario, ¿no? Que es la averiguación de en qué medida y en qué profundidad los mensajes plataformizados retroalimentan esa turbopolítica urgente, dada la frecuencia con que en la política actual se induce de forma artificiosa e intencional el contenido de la agenda política. Eso es lo que le da los... Desde el punto de vista de la metodología de esta investigación, se propone con fundamento epistémico interdisciplinar. Hay que recordar que habíamos hablado al principio de las correlaciones entre la teoría comunicativa y la teoría política, una metodología cualitativa mixta en la que el recurso al método de exégesis politológica mediante el análisis comparado de los mensajes institucionales y los mensajes en las redes sociales de los líderes de los partidos políticos con dos exigencias: que tengan representación en todo el territorio nacional y que tengan representación parlamentaria, es solo propedéutico y que por tanto prima el enfoque politológico para destacar esa supeditación de los factores ideológicos a los emocionales de la cultura política, que es a lo que llegan mejor las plataformas, y el análisis del discurso desde el punto de vista comunicativo. Hipótesis de investigación. La primera es que la aceleración política induce y se retroalimenta con formas muy intensivas de comunicación política basada en la sustitución rápida de mensajes, fundamentalmente a través de todos los medios digitales o de las versiones digitales de los medios más tradicionales. La segunda de ellas es que la propuesta de mejora de la calidad democrática, que se han basado en el aumento de la participación ciudadana, han ido transformando proyectos de democracia deliberativa que a su vez han ido modificando el ciberespacio, convirtiéndolo en una suerte de ágora digital que condiciona el proceso, pero fundamentalmente los medios comunicativos. Y la tercera hipótesis es que el afán por llegar a amplias capas cada vez mayores de electores, sobre todo de los grandes partidos nacionales que se han convertido en partidos atrapatodo, convierte la comunicación de los grandes partidos y también la de sus líderes individuales en un proceso estandarizado que obedece fundamentalmente al intento, a la polémica, a esa pelea permanente por fijar la agenda política. Los resultados, la discusión, están íntimamente relacionados. Como premisa general diremos que se repiten los mismos temas y sobre todo, lo que es más importante, el mismo tratamiento formal, explicativo en todas las plataformas que admiten texto, reservándose normalmente YouTube para los vídeos de las intervenciones orgánicas de los partidos,
e Instagram para las imágenes instantáneas. Hay todavía muy poca penetración en TikTok y hay un progresivo abandono de Facebook. Hay una sustancial reiteración de contenidos entre Facebook y X, con una enorme minoración de los primeros en las últimas elecciones generales y europeas, y siendo esta última plataforma X la preferida para la transmisión de mensajes en cascada cuando requieren amplitud nacional, ¿no? La comunicación interna se reserva para el WhatsApp y para el Telegram. Cada vez se va utilizando más el Telegram frente al WhatsApp. Ya no son grupos cerrados, son grupos muy grandes, como es verdad que permiten la difusión de noticias, imagen y vídeo, pues para la comunicación interna, sobre todo aquella que determina las noticias a referir en el día, a aquellas cuestiones de la agenda que hay que recalcar. A diferencia de lo que sucede entre los líderes, las cuentas de los partidos suprimen generalizadamente la interacción, reduciéndose el contraste a una comparativa no argumentativa ni justificada entre los logros de unos y los deméritos de los otros. Y hay una notable coincidencia entre los mensajes estereotipados de los partidos políticos y los repicados por cada uno de sus líderes, apareciendo más matices únicamente en aquellas fuerzas políticas que tienen una dirección más colegiada. Se aprecia un recurso frecuente en todas las plataformas y en todos los partidos políticos a los eslóganes simplificados. Estamos haciendo o estamos sufriendo todos una política de eslogan y de mensaje frente a la de la idea y el pensamiento más trabado, ¿no? Y lo que hacen es trasladar paradigmas de acción política propias en positivo y una visión estereotipada de las acciones de los adversarios políticos. Es verdad que eso fluctúa muy poco, ¿no? Entre el 15 y el 20% los mensajes difundidos en X son mensajes particularizados, el resto son mensajes homogenizados, estereotipados, estandarizados, ¿no? El porcentaje es ligeramente superior en Vox, en Sumar y en Podemos de esa fluctuación de mensajes que en el PSOE y en PP, pero sin llegar a un 5% de diferencia en ninguno de los casos. Y solamente las noticias relevantes provocan una concurrencia simultánea de mensajes por parte de todos los partidos. El caso, pongamos, los grandes temas internacionales, ¿no? Desde el punto de vista temático, los partidos de derecha inciden especialmente en la política territorial, especialmente en Cataluña, los partidos de coalición gubernamental en las políticas fiscales y en el empleo, pero sería una simplificación inconsistente con la variedad temática que las redes posibilitan creer que cada bloque prioriza un solo tipo de mensajes explicativo o justificativo, positivo, negativo, ofensivo, defensivo, reactivo. No, eso no sucede así, la realidad es más plural, puesto que todos los partidos se ven forzados a abordar los temas que les resultan más incómodos. Hay el PSOE sobre las consecuencias, por ejemplo, de la inflación o la imposibilidad de formar gobiernos autonómicos o los problemas del entorno familiar del presidente, el PP, sus múltiples problemas con los pactos con Vox, Podemos con algunas cuestiones energéticas, Vox su identificación con la extrema derecha, Sumar con la pérdida de apoyo electoral. Y destacan las siguientes conclusiones más sucintas. La plataformización de la comunicación política es un fenómeno ciertamente reciente, recurrente e insustituible en estos momentos, lo que tiende a igualar el recurso multiplataforma en todas las grandes opciones políticas nacionales. Todas las principales opciones políticas españolas analizadas han recurrido a ello. Los partidos políticos no priorizan el tipo de mensaje por redes, sino por destinatarios. Eso es normal, tratando de maximizar el esfuerzo electoral. En tercer lugar, la plataformización. Y de ello obtenemos las siguientes conclusiones sucintas. La plataformización de la comunicación política es un fenómeno ciertamente reciente cuando se compara con la comunicación electoral de nuestra democracia. Es recurrente, es además en estos momentos abiertamente insustituible, lo que tiende a igualar el recurso multiplataforma de todas las grandes opciones políticas nacionales, porque todas han recurrido a ello, tanto las elecciones generales como las recientes europeas. Los partidos no priorizan el tipo de mensaje por redes, sino por destinatarios, lo que es lógico cuando se trata de maximizar el rendimiento electoral de la comunicación. En tercer lugar, la plataformización comunicativa de los partidos y también de sus líderes, en menor medida de las instituciones, es asimétrica porque hay una disímil preferencia de los usuarios y no por el diseño de la comunicación en sí. En cuarto lugar, la turboopinión refuerza la polarización afectiva sin reconducirla, sin disminuirla. Y esto es un problema importante para la calidad de la democracia, sobre todo para el intercambio reflexivo de opiniones.